Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 18 de marzo. A partir del 21 al 25 de marzo, las personas de 18 a 39 años provenientes de 17 municipios del interior del estado estarán recibiendo su refuerzo contra el coronavirus. En esta nueva fase están incluidos los municipios de Canacín, Izamal, Maxcanú, Tecó, Tixcoco, Acanqué, Yaxcabá, Ucú, Chicxulub Pueblo, Chiquinsonot, Chocholá, Ixil, Mayapán, Canzacab, Tzitaz, Calotmul y Chapab. Las personas que no han recibido la vacuna se les invita a aplicarla, hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta el 95% contra Omicron. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 13 pacientes en hospitales públicos. 102.522 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que son 109.568. Hoy se detectaron 5 nuevos contagios de coronavirus, 3 en Mérida y 2 en Umán. De los 109.568 casos positivos, 761 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 68.550, Valladolid 5.139, Canacín 4.667, Progreso 3.103, Umán 2.706, Tizimín 2.463, Ticul 2.029, Junucmá 1.651, Motul 1.410, Tecash 1.322, Maxcanú 1.089, Izamal 989, Acanqué 951, Concal 725, Tixcocop 703, Peto 442, Oxcuscap 397, Temozón 368, Chemash 343 y Tinum con 313. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro con 29, Juan Pablo II 27, Ciudad Cauquel 16, Chuburná de Hidalgo y Las Américas 4, Jardines de Vista Alegre 3, Francisco de Montejo, Vergel 2 y Mercedes Barrera 2, Yucalpetén, García Jiménez, Nueva Cuculcán, Plan de Ayala Sur, Lindavista, Montecarlo, Industrial, Felipe Carrillo Puerto Norte, Manuel Ávila Camacho, Ferrocarrileros y Chichí Suárez 1. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 68.550 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 17.645, en la zona oriente 16.718, en la zona centro 6.509, en la zona sur 10.934 y en la zona poniente 16.744. En este parte médico se reportan 3 personas fallecidas, un hombre y 2 mujeres, de un rango de edad de 63 a 84 años. Sus principales enfermedades fueron inmunosupresión, insuficiencia renal crónica, obesidad e hipertensión. Todos residían en Mérida. En total, son 6.913 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 120 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 13 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.